Toda Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Ministerio de Ciencia y de Innovación, la Fundación Ramón Areces y el Corte Inglés. Hoy cerramos el curso y tenemos el placer de hacerlo con la señora ministra de Ciencia e Innovación, a la que va a presentar el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, don Javier Gómez Navarro. La tribuna es suya. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, ministra, por pedirme que te presente. Para mí es un honor y un orgullo presentarte. Yo, que llevo muchos años en la política, pues desde la universidad, hay muchos políticos que conozco hace 40 años, 30 años y que son pues amigos de toda la vida, ¿no? Yo conocí a la ministra hace menos de 2 años, un poco antes de ser ministra, y por lo tanto es una persona que me sorprendió muy positivamente desde el día que la conocí y a la cual he seguido en su camino del ministerio, y sí he observado lo que ha hecho y las expectativas que ha generado. La ministra es licenciada en Ciencias Biológicas, hizo el doctorado en el Centro de Biología Molecular con Margarita Salas en la Escuela de Eladio Viñuelas, quizá muchas veces olvidado como gran científico español que fue, y hizo luego un máster, un MBA en el IES. Y en vez de seguir el camino más trillado de continuar en la universidad, después de una brillante carrera académica, optó por el mundo empresarial. Y por lo tanto los empresarios la sentimos como alguien de nuestro mundo, ¿no? Porque creó el grupo de empresas Gendetrix, fue presidenta de la Asociación de Empresarios de Empresas Biotecnológicas y llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la COE. Y por lo tanto tiene un perfil que para el mundo económico y el mundo empresarial, cuando la nombraron ministra, pues fue una alegría, ¿no? De alguna manera de decir, se liga la investigación y el desarrollo a una persona que conoce lo que son las necesidades empresariales y el mundo de la realidad, no el mundo, por decir de alguna manera, de la teoría y de la ficción, que en gran medida es la universidad. Y por lo tanto generó unas grandes expectativas, y yo creo que desde el mundo económico, desde el mundo de la empresa, la tenemos que pedir, en primer lugar, que necesitamos que tenga éxito. Nuestro país necesita que la ministra, en su tarea del desarrollo de la investigación y la ciencia en España, tenga éxito, porque el país necesita un importante desarrollo en ese ámbito. Y yo creo que ella tiene todos los elementos para que lo tenga. Yo he tenido reuniones con ella, con empresarios, y es probablemente el ministro o la ministra que he visto con una comunicación más fluida, entendiéndose con pequeños empresarios, con un lenguaje absolutamente entendible por todos, y que generó unas enormes expectativas en las empresas con las que se reuníamos. Las empresas salían encantadas diciendo que por primera vez en su ámbito eran empresas pymes que habían desarrollado un proceso de investigación importante y innovadoras, y que estaban desarrollando procesos novedosos en el mundo de la industria, y salieron encantadas, sobre todo por eso, porque habían encontrado una persona que entendía lo que ellos vivían, lo que ellos pedían, lo que ellos necesitaban, y encontraron una respuesta adecuada. Por lo tanto, yo tengo que pedirle a la ministra que no se pierda en burocracias, que los que hemos estado en el sector público sabemos que es un riesgo, donde te encuentras continuamente a alguien que te dice que lo que quieres hacer no lo puedes hacer, que donde te encuentras en la maraña de las competencias, donde alguien que no las ejerce te dice que eso es suyo, aunque no las ejerza, y que no te permite ejercer a ti lo que tú pretendes hacer y los proyectos que tienes por delante, que no se pierda en ese mundo, y que, de alguna manera, que le dedique más tiempo a los empresarios que a los burócratas, que le dedique más tiempo a los empresarios que a los funcionarios, y que, por lo tanto, sea capaz de desarrollar las ideas que tiene
que son enormemente positivas. Y vivimos en un mundo donde cada vez es menos importante el qué hay que hacer y más el cómo hay que hacerlo. Y, por lo tanto, donde sea capaz de salir de todo ese mundo y concretar las cosas, los proyectos y las propuestas que tiene. En estos días han salido unas declaraciones, como siempre, en él muy llamativas, de Javier Sala y Martí, hablando de la investigación y estas cosas, y donde decía que solo el 8% de la innovación se produce en el mundo universitario, ¿no? Que el 70 y tantos % se produce desde los propios empleados y los trabajadores de la empresa y un 21% se produce por casualidad, ¿no? Yo creo que la casualidad no existe. Creo que lo que tenemos que ser capaces de fomentar desde el Ministerio de Educación, y también aquí al Ministro de Educación le insto a ello, y desde el Ciencia y Tecnología, es el que las personas desde la escuela tengan capacidad de tener una observación transformadora y ver la realidad, observar la realidad y ver cómo desde el análisis de los pequeños detalles en los cuales uno vive, cómo se pueden transformar a mejor, cómo un proceso productivo se puede incorporar novedades que lo hacen más productivo, cómo un nuevo, aunque sea pequeño, desarrollo tecnológico que se desarrolla en un sector es aplicable a otros sectores. Es decir, ver cómo la innovación se va comunicando. Históricamente ha sido siempre, las innovaciones se desarrollaban en un sector y tardaba a lo mejor muchos años en incorporarse a otros. Cómo eso se puede hacer a la máxima velocidad y vas incorporando la innovación no solo en los aspectos científicos y tecnológicos, sino en los procesos comerciales, en la logística. Es decir, nadie puede entender el éxito, por ejemplo, de Zara sin entender lo que fue sus cambios logísticos y su proceso diferente en el mundo de la logística. Y, por lo tanto, cómo la innovación implica esa observación transformadora que es imprescindible que la gente aprenda desde los colegios y, desde luego, en la universidad. Y, por lo tanto, pedirte, ministra, que desarrolles todo eso y que seas capaz de tener éxito en tu gestión. Y yo voy a decir solo una cosa final, porque es a ella a quien venimos a escuchar, y es que la ministra tiene una característica, ¿no? Y es que es muy elegante. Y es muy elegante, no lo digo solo en cómo se viste, o en cómo anda, en cómo se mueve, ¿no? Sino es elegante en lo que piensa, en cómo lo expresa, en cómo lo dice. Y, por lo tanto, ese es un rasgo personal que, bueno, cuando se tiene un poco de finura se agradece. Y ya diciendo una cosa que hace años dirían que es una galantería y que ahora a veces puede decir hasta que es machista. Yo te voy a contar una anécdota, ni la quiero contar, que es que en el Palacio Real, la noche de la cena del rey le daba a Sarkozy, que era el espectáculo era ver a Carla Bruni, y el debate era quién era más elegante. La persona más elegante de la cena era la ministra Garmendia. Muchas gracias. Querida ministra de Vivienda, ministra de Cultura, ministro de Educación, autoridades, queridas amigas y amigos, en primer lugar quería agradecer al Foro Nueva Economía a invitarme a clausurar estas importantes jornadas que hemos compartido con esa denominación del Foro España Innova y felicitar por el éxito de estas jornadas. Creo que ha contado con un panel de ponentes muy importante, ha habido un gran debate y yo creo que con unas reflexiones y unas conclusiones muy interesantes. Y, cómo no, agradecer a Javier Navarro, creo que un poco sus exageradas conclusiones, pero en cualquier caso sus amables palabras. Muchísimas gracias, Javier. Sabes que tenemos que trabajar juntos en el futuro, en el presente y en el futuro, y creo, y luego lo comentaré, que con las cámaras de comercio tenemos un gran foro de actuación conjunta por delante. Ante este público, el experto que está congregado hoy aquí y que ha oído hablar en numerosas ocasiones del tan necesario cambio de modelo productivo, no pretendo convencerle de las virtudes de la innovación hoy aquí, creo que las conocen sobradamente. Más bien me propongo
compartir la información de la que disponemos y de la que nos basamos para afirmar que la transición de nuestro país hacia una economía innovadora es factible y oportuna en las actuales circunstancias. Es más, trataré de demostrarles que el cambio de modelo ya ha comenzado y que existen evidencias que así lo demuestran. Hace aproximadamente un año, en esta misma sala y en un desayuno organizado también por el Foro de Nueva Economía, me presentaba don Antonio Garrigues y me recordaba en aquella presentación la importancia que tenía el desarrollo de las métricas. Y él me recordaba que lo que no se mide no avanza, una aseveración que comparto totalmente. Y la comparto de tal manera que ya en ese momento encomendé a la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología que pusiera en marcha un observatorio capaz de aportar estos datos objetivos que necesitamos sobre la evolución de los diversos indicadores relacionados con la ciencia y la innovación en España. Pues bien, el Observatorio de la Innovación y el Conocimiento, ICONO, es ya una realidad. Este instrumento de análisis y prospectiva está destinado a apoyar y a ofrecer información especializada y abierta a todos los públicos. En los próximos meses, ICONO va a desplegar una importante oferta de servicios informativos y documentales. Además, va a contar con grupos de trabajo expertos sectoriales para interpretar y anticipar las tendencias y estrategias en materia de innovación. El Observatorio ICONO nos va a permitir seguir en tiempo real, que es algo que tanto necesitamos. Yo creo que todos los que tenemos que anticipar políticas y planificar nos quejamos que siempre contamos con unas estadísticas que están muy retrasadas. Vamos a trabajar e intentar trabajar en tiempo real sobre el cambio de modelo. Y, de hecho, son algunos de sus datos obtenidos a partir de diversas fuentes primarias los que nos permiten afirmar que este cambio hacia una economía más innovadora ya ha comenzado. Hoy, por tanto, no me esforzaré en reivindicar el papel para la innovación en el futuro modelo que está por llegar. Los datos nos indican que ya estamos transformándonos en una economía cada vez más innovadora. Sin embargo, estos mismos datos nos advierten que no estamos evolucionando a un ritmo suficiente y por eso me gustaría centrar mi reflexión en justificar por qué, precisamente ahora, es el momento de doblar nuestra apuesta por la innovación desde las administraciones y, sobre todo, desde las empresas. Y trataré de describirles de qué manera vamos a incentivar y a maximizar las posibilidades de éxito de esta apuesta desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. En definitiva, la pregunta que pretendo responder no es por qué ahora innovación, sino por qué ahora, en este momento más que nunca, tenemos que enfocarnos en impulsar el esfuerzo innovador. En primer lugar, evidentemente, la respuesta y la apuesta no es trivial y es compleja. En primer lugar, porque hay que recordar que lo más urgente, dar respuesta a los daños que ha sufrido nuestra economía y tratar de resolver sus efectos más nocivos en el corto plazo, no puede hacernos obviar lo importante, que es poner en marcha las medidas necesarias para salir fortalecidos de la crisis en la que estamos inmersos. Por otro lado, no estamos ante un modelo deteriorado coyunturalmente o ralentizado por falta de combustible, sino ante un colapso que nos obliga a recuperar el crecimiento económico a la vez que corregimos nuestras debilidades estructurales, las mismas que han agravado en nuestro país los efectos de una crisis de magnitud global. Si me permiten el símil, no se trata tanto de una recarga de combustible, sino como algo así sería como un cambio en el motor. Y además hemos de completar esta operación de reparación que iniciamos en 2004 en un contexto de máxima urgencia y en un escenario de austeridad y contención del gasto en el que la obligación inquebrantable de usar de la manera más eficiente posible los recursos públicos se vuelve especialmente relevante y prioritaria. En estas circunstancias, nuestro compromiso como Ministerio de Ciencia e Innovación es optimizar los recursos y las capacidades acumuladas en los últimos años por el Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa. Tenemos que contribuir y construir un modelo de desarrollo productivo y de desarrollo social sostenible para nuestro país. Y ahora que somos ya la 9ª potencia científica mundial, de acuerdo con el análisis que hemos realizado en nuestro observatorio ICONO a partir de fuentes internacionales de referencia, somos uno de los pocos países que estamos por encima de la media de inversión pública
en I+D respecto al PIB de los países OCDE y necesitamos promover activamente nuestras capacidades en nuestro tejido productivo que permitan que nuestro capital científico se transforme definitivamente en capital innovador. Pero antes de referirme a la estrategia con la que pretendemos abordar este éxito, me gustaría abundar en los argumentos que hacen que este momento sea especialmente adecuado para que apostemos como país por la innovación y por la innovación como palanca de recuperación y de crecimiento económico. En primer lugar, la crisis financiera internacional ha hecho visible para todos los españoles lo que constituía una certeza para algunos analistas económicos. España ha crecido con un modelo frágil e insostenible más que por el excesivo peso de algunos sectores, por la lenta evolución de la productividad que nuestra economía ha registrado desde los años 80. De una manera aproximada, la productividad podría describirse como un cociente entre el valor añadido bruto y el coste total de los factores, tanto del capital como del trabajo, por lo que siempre, de acuerdo con esta descripción muy simplificada, de hecho, pero de acuerdo con esto, los incrementos de productividad pueden provenir bien de reducir los costes en el denominador, entre ellos los costes salariales, o bien de aumentar el valor añadido bruto de la producción, al menos a un ritmo mayor que el de los costes. Por tanto, con esta aproximación, si bien la innovación no es el único camino para mejorar la productividad, sí es la mejor garantía de hacerlo para hacerlo sin amenazar las cotas de bienestar social y calidad de vida que los españoles han conquistado en los últimos años y, desde luego, es un logro colectivo al que este Gobierno no va a renunciar, es más, lo va a intentar proteger. El segundo argumento es claramente de oportunidad. Hoy España, por fin, cuenta con un importante capital humano, científico y tecnológico que tiene que poner en valor. Como les anticipaba, al reconocer que España suele aparecer por debajo del lugar que le corresponde en los rankings internacionales de innovación, conviene recordar nuestra escalada en los rankings científicos globales desde una posición insignificante hace apenas 2 décadas, con el 0,7% de la producción científica global en 1981, hasta convertirnos en la 9ª potencia científica mundial con el 3,1% de la ciencia publicada en el año 2006. En pocos años, nuestros investigadores han multiplicado por 9 la producción científica en el mismo periodo que la ciencia mundial en su conjunto se multiplicaba solamente por 2. Hoy producimos más ciencia de mayor calidad y de mayor relevancia internacional y el porcentaje de la población activa que realiza actividades de I+D se encuentra más cerca que nunca de la media europea. Pero además, los ciudadanos deben saber que el dinero público invertido en I+D, que se ha triplicado en 5 años, ya está dando sus frutos en términos productivos. En otras palabras, deben saber, como les anunciaba al inicio de mi intervención, que el cambio de modelo ya ha comenzado. Gracias al importante aumento de los recursos públicos destinados a la I+D+I y a su efecto tractor, la inversión empresarial en investigación y desarrollo tecnológico ha registrado igualmente importantes tasas de crecimiento, superiores al 15% anual en los últimos 3 años, uno de los ratios más elevados también de los países OCDE. Sabemos, además, que las empresas y sectores innovadores están resistiendo mejor a la crisis y, en algunos casos, como el sector biotecnológico, continúan generando empleo y creciendo a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Esta evidencia me conduce a un tercer argumento que nos legitima para asegurar que el impulso a la innovación es en estos momentos más pertinente que nunca. Este argumento no es otro que la demostración empírica de que la innovación es aquí en España y justamente ahora una actividad rentable y, por lo tanto, que el modelo productivo que estamos impulsando es económicamente sostenible. Un estudio recientemente publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a partir de los datos de las empresas solicitantes de nuestras ayudas, revela que la inversión en I+D+I incrementa un 16% la productividad de las pequeñas y medianas empresas y en un 18% el valor de sus exportaciones. Es decir, y es nuestra obligación seguir recordándolo, invertir en innovación mejora de forma significativa la competitividad de las pymes. Respecto al empleo, hemos comprobado que la inversión en I+D+I realizada de forma sistemática durante al menos 2 años consecutivos tiene también efectos positivos en el empleo. Las pymes innovadoras generan más empleo y, además, este es un empleo más estable y sostenible.
Con estos tres argumentos podríamos resumir que la transición hacia una economía innovadora es justamente ahora conveniente, oportuna y rentable. Y para lograrla con la mayor eficiencia posible debemos de ser capaces de trabajar simultáneamente, por un lado, para consolidar y fortalecer el sistema científico español, asegurando la posición alcanzada en los últimos años entre las potencias mundiales y, en paralelo, impulsar decididamente políticas de transferencia de tecnología e innovación empresarial para corregir precisamente la brecha existente entre nuestras capacidades de generar conocimiento y las de aplicarlo en beneficio de la economía y la sociedad. Ahora que ya saben lo que queremos hacer, imagino que se están preguntando cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a transformar nuestro potencial investigador en potencial innovador? Es decir, ¿cómo lograremos que los resultados de la investigación científica y tecnológica se traduzcan en productos, servicios y procesos que generen riqueza y bienestar? Evidentemente no es una tarea fácil, en primer lugar, porque la innovación depende de la capacidad de emprendimiento, de los niveles de asunción de riesgo y de la visión y objetivos de empresas y empresarios. En segundo lugar, porque la innovación se ve afectada por cuestiones estructurales, como son la regulación, el sistema educativo, el sistema de salud o las propias infraestructuras físicas y de comunicaciones, pero también por el mercado de trabajo y la movilidad geográfica de los recursos humanos, entre otros factores. Y, en tercer lugar, porque es el proceso de innovación. En el proceso de innovación resultan críticas las contribuciones de nuevos agentes y las relaciones entre ellos. A pesar de estas dificultades, o mejor dicho, precisamente por ellas, es necesario impulsar políticas activas de innovación. Y es en este contexto en el que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha creado la Secretaría General de Innovación, a la que ha quedado adscrito el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI, como agente evaluador y financiador de la I+D empresarial, y la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Industrial, encargada de impulsar todas las políticas de este departamento en materia de transferencia de conocimiento, cooperación público-privada e infraestructuras de interfase entre ciencia, tecnología y empresa. La Secretaría General de Innovación complementa las actuaciones de la Secretaría de Estado de Investigación, que se enfocará en la producción de conocimiento y en la internacionalización de nuestro sistema científico, y dota a las propias actividades de CDTI de un marco de acción política que era necesario para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto como Ministerio. Esta reflexión nos ha llevado igualmente a proponer el diseño de una estrategia nacional de innovación, un compromiso político de largo alcance que pueda ser compartido por todas las administraciones y por el resto de agentes económicos y sociales involucrados en el impulso a la innovación. Estos agentes son muchos y muy diversos y están particularmente fragmentados en el ámbito institucional, con diferentes competencias y funciones distribuidas en administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Y este complejo mapa institucional se hace evidente la necesaria coordinación. En este sentido, el Ministerio de Ciencia e Innovación está comprometido a asumir una función catalizadora capaz de movilizar y alinear las políticas con impacto en la innovación también con otros departamentos ministeriales. Además, el Ministerio, en estrecha colaboración con el Ministerio de Política Territorial, va a promover acciones concertadas con los gobiernos de las comunidades autónomas y va a conectar estas actuaciones con políticas europeas y con otras buenas prácticas internacionales. Una de las fortalezas con las que contamos para impulsar la innovación es, sin duda alguna, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. En los últimos años, el CDTI ha tenido una progresión espectacular, pasando de gestionar 368 millones de euros en 2004 a 1.233 millones de euros en 2009 y se ha consolidado como un modelo de gestión ágil y eficiente similar a otras agencias de innovación que existen en los países más avanzados. Desde la puesta en marcha del Ministerio, el CDTI ha pasado a desempeñar la función de ventanilla única para las ayudas a la I+D empresarial. De este modo, el centro gestiona todos los fondos que el Ministerio destina en 2009 a apoyar la investigación y el desarrollo que realizan nuestras empresas. Esta gestión orientada al cliente ha hecho posible que en el primer cuatrimestre de 2009 el Ministerio de Ciencia e Innovación haya duplicado el número de ayudas concedidas a través de CDTI para proyectos empresariales de I+D respecto al mismo periodo del año anterior.
Simultáneamente, las solicitudes de ayudas a empresas tecnológicas de nueva creación se ha triplicado en plena crisis. Este es un dato, créanme, que muy relevante. Se ha triplicado respecto al mismo periodo en el año anterior, en el año 2008. Estos magníficos resultados son posibles gracias a la flexibilidad y agilidad con las que opera este centro, unas características que nos han permitido poner en marcha en los últimos meses un paquete de medidas anticrisis orientadas a minimizar el impacto de la coyuntura económica adversa en el tejido de empresas innovadoras. Les voy a resumir algunas de estas medidas. Gracias a la designación del CEDETI como ventanilla única, hemos simplificado la solicitud de todas las ayudas y asegurado que la mayoría de las convocatorias permanezcan abiertas todo el año. Junto a ello, hemos dotado de mayor flexibilidad a los instrumentos existentes, como el programa CENIT, y diseñado nuevos instrumentos para apoyar precisamente a las pymes, como el programa Interempresas o el programa Neotec. Por otra parte, y atendiendo a una demanda especialmente crítica en estos momentos, hemos reducido la exigencia de avales y garantías financieras a las pequeñas empresas, a la vez que hemos complementado con ayudas en tramos de subvención directa a todas las ayudas concedidas. Adicionalmente, elaboramos informes gratuitos para que las empresas beneficiarias de ayudas de CEDETI obtengan automáticamente las correspondientes deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Unas deducciones que son las más generosas de todos los países OCDE y que, como saben, el Gobierno ha decidido mantener más allá de 2011. Más recientemente, y también para facilitar la liquidez de las empresas innovadoras, hemos autorizado el anticipo del 25% del presupuesto aprobado para todas las ayudas concedidas por el CEDETI, con un límite de 300.000 euros. Esta medida será aplicable a todas las empresas, con independencia de su tamaño, cuyos proyectos sean aprobados a partir de este mes de julio. No obstante, y aunque los datos del último año y primer trimestre del 2009 son buenos en cuanto al número de proyectos financiados y empresas participantes en nuestros programas, necesitamos complementar el buen trabajo que lleva a cabo el CEDETI en materia de I+D empresarial con otras actuaciones que permitan ampliar el perímetro total de empresas innovadoras en España. Y es que las medidas de las que les he hablado, aquellas a las que el CEDETI dedica la mayoría de los recursos, están orientadas a empresas que o ya son innovadoras o nacen con voluntad de serlo. Empresas que, si me permiten la expresión, constituyen una cierta élite de nuestro tejido productivo. Pero el cambio de modelo ni puede enfocarse en las élites ni se va a producir por la sustitución de unos sectores agotados por otros emergentes, sino por la progresiva generación y absorción de innovaciones en todos los sectores de la economía, con dinámicas diferentes, desde luego, según se trate de sectores maduros o sectores en expansión y en función del tamaño empresarial y la intensidad tecnológica de cada sector. Para abordar este reto de transformarnos hacia una economía innovadora de manera equilibrada y no excluyente, hemos identificado 5 vectores del cambio de modelo productivo y del fomento a la innovación empresarial, cuyo impulso consideramos prioritario. 5 vectores que podemos considerar los ejes de la Estrategia Nacional de Innovación. El primero de estos vectores es la modernización, adaptación y creación de un entorno financiero proclive a la innovación empresarial. La falta de acceso a la financiación privada para la innovación es uno de los déficits endémicos de nuestro sistema. La posibilidad de obtener atractivas plusvalías en mercados altamente especulativos ha disuadido históricamente a los inversores españoles de operaciones tecnológicas con mayor riesgo, el riesgo técnico o el riesgo científico, pero que se están mostrando, como estamos pudiendo ver ahora, más sólidas y sostenibles en el medio plazo. El Gobierno trabaja ahora desde diversos frentes para crear un marco estable y favorable a la innovación, un marco que contemple dimensiones diferentes, desde los mercados de capitales y financiación bancaria al capital riesgo y la atracción de inversión extranjera para la I+D+I aquí en España. El segundo vector es la dinamización de los llamados mercados líderes sostenibles mediante regulación y compra pública. Nos proponemos que nuestras empresas sean líderes innovadores y exportadores de su innovación en aquellos sectores o actividades en los que España ya tiene un liderazgo reconocido internacionalmente, consecuencia de políticas prioritarias de este Gobierno. Se trata de mercados en los que la adecuada regulación, una inversión sostenida en capacidades científicas y tecnológicas que ya venimos desarrollando y un importante estímulo de la compra pública innovadora
pueden y deben armonizarse para mejorar nuestra competitividad y capacidad exportadora. Me refiero a sectores como la llamada economía verde y economía social o asistencial, dos ámbitos que se corresponden con dos prioridades políticas del Gobierno: la apuesta por las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, y el apoyo a personas con situaciones de dependencia. Se trata de iniciativas caracterizadas por el importante rol que adquieren las administraciones públicas a través de la regulación y la compra pública de tecnología. Pretendemos que esta capacidad tractora del sector público pueda ayudar a consolidar sectores empresariales competitivos en torno a estas actividades. De la misma manera, otro sector que puede actuar como mercado líder sostenible es lo que hemos querido llamar industria de la ciencia. El despliegue del Mapa Español de Instalaciones Científico-Técnicas Singulares, el mapa de ICTS, aprobado en la tercera Conferencia de Presidentes en el año 2007, está permitiendo a un conjunto de empresas españolas de los sectores de la construcción y equipamientos, entre otros, especializarse en nichos de alto valor añadido. Estas empresas están siendo ya capaces de competir por proyectos similares fuera de España, con muy buenos resultados. Hasta la fecha, carecíamos de una estrategia para facilitar esta capacitación tecnológica de nuestras empresas, y ahora nos proponemos desarrollar un plan de acompañamiento al despliegue del mapa ICTS, de modo que las empresas españolas logren más y mejores contratos dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, podemos explorar también otros mercados que pueden ser líderes en innovación, como sería, por ejemplo, la construcción sostenible, ministra de la Vivienda, sectores asociados a la educación, ministro de Educación, o todas las industrias culturales, por citar tres ministerios en los que aquí están sus respectivos ministros. Y así creo que sectorialmente, con todos los ministerios sectoriales del Gobierno, realmente podemos trabajar conjuntamente en desarrollar la industria asociada a estos ámbitos, que creo que pueden añadir mucho valor a nuestra economía. El tercer vector de nuestras políticas de innovación es la internacionalización de las actividades innovadoras. Este es un eje en el que en los últimos meses se han producido avances notables, que no me voy a extender porque no me daría tiempo, pero me referiré solamente a acuerdos importantes alcanzados con países como Japón o Suiza, y recientemente estamos a punto de firmar, producto de mi último viaje, acuerdos con países como Nueva Zelanda o Australia. El cuarto vector de la estrategia de innovación se centra en la difusión de la innovación a todo el tejido productivo. Esta tarea ha de contar necesariamente con la colaboración de las administraciones autonómicas, así como con agentes de implantación territorial, como cámaras de comercio, los parques científicos o los centros tecnológicos o las asociaciones empresariales, que ya están haciendo una importante labor en la promoción de la innovación en todos los niveles. En este ámbito hemos depositado muchas expectativas en la consolidación de la red PIDI, la red de puntos de información sobre I+D+I, un verdadero sistema de atención primaria que resuelva en primera instancia las necesidades y consultas de los empresarios y emprendedores interesados por la innovación. Con esta red, que tiene ya más de 100 nodos, pretendemos complementar la importante inversión que realizamos en proyectos consolidados de I+D empresarial para llegar a esas empresas de menor tradición innovadora o intensidad tecnológica que han decidido también emprender el camino de la innovación. Y el quinto y último vector de la estrategia es realmente aquel sobre el que ha de pivotar el cambio de modelo, y me refiero a las personas. Desde el Gobierno vamos a redoblar nuestros esfuerzos para seguir incorporando talento al tejido productivo, para hacer que el talento y la creatividad que ya atesoran nuestras empresas, como ha dicho Javier Gómez Navarro, puedan ponerse en valor justamente ahora, que es cuando más lo necesitamos. Este año, gracias al Plan E, más de 1.300 doctores y tecnólogos se incorporarán en empresas españolas mediante el programa Torres Quevedo, con el que el Ministerio financia parcialmente sus salarios durante 3 años. Se trata de la mayor convocatoria del programa Torres Quevedo desde que este se pusiera en marcha, y además de forma extraordinaria. Las empresas beneficiarias recibirán todas las anualidades de la ayuda en un único pago en este año 2009. Nuestra intención es seguir reforzando este programa y, en general, las actuaciones que permitan que las personas sean catalizadoras de este cambio. En este sentido, quiero destacar también la importancia de impulsar en España una verdadera cultura ciudadana de la innovación,
Un objetivo en el que trabajamos desde la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología con el nuevo programa de Cultura Científica e Innovación que hemos querido poner en marcha precisamente este año, cuando celebramos en este año 2009 el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. Resumiendo, estamos convencidos de que estos 5 vectores van a condicionar las medidas instrumentales que pondremos en marcha, pero también influirán en los cambios estructurales que estamos impulsando para que el conocimiento, la innovación y la creatividad sean en un futuro cercano las principales fuentes de valor añadido de nuestro tejido productivo. Estos cambios estructurales, que afectarán a los distintos agentes del sistema de ciencia, tecnología y empresa y a las relaciones existentes entre ellos, se incorporarán en diversas iniciativas legislativas. Iniciativas como la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología, con indudable impacto en el cambio de modelo, sobre cuyo borrador no me extenderé en esta ocasión por falta de tiempo, aunque, por supuesto, quedo a su disposición para tratarlo en el turno de preguntas, o, desde luego, como la Ley para el impulso a una economía sostenible, cuyo anteproyecto está en fase de preparación en el Ministerio de Economía y Hacienda. Queridos amigos y amigas, voy terminando. Gracias al importante aumento de recursos públicos destinados a la I+D+I, que se ha triplicado en los últimos 5 años, y al estímulo que han supuesto estos recursos para aumentar, a su vez, la inversión empresarial en investigación e innovación, con crecimientos superiores al 15% anual, nuestro país está hoy preparado para emprender el camino que debe situar a España en el año 2015 entre las 10 economías más innovadoras del mundo. Esta es la meta que nos planteamos en el Ministerio al inicio de la legislatura y que mantenemos a pesar de la compleja coyuntura, porque sabemos que haciéndolo respondemos a la verdadera voluntad y a una capacidad que tenemos real de emprender este camino y este compromiso que asumimos con los ciudadanos. Unos ciudadanos que ya no perciben la inversión en ciencia como un lujo del que podamos prescindir en momentos de crisis. Unos ciudadanos que exigen que la ciencia se traduzca en innovación, en productos y servicios que puedan satisfacer sus necesidades, en respuestas a retos globales a los que nos enfrentamos. Unos ciudadanos conscientes de la relevancia de los avances científicos y tecnológicos en su salud, en su trabajo, en su bienestar y en sus posibilidades de futuro. Ciudadanos que son trabajadores y empresarios decididos a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico más basado en la creatividad y en la innovación. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, ministra. Tenemos muchas preguntas. También voy a dar el micrófono para que intervengan algunos de los asistentes. Yo les ruego a todos la mayor concreción posible. Me preguntan, en primer lugar, señora ministra, si podría decirnos algo más sobre la evolución de la innovación tecnológica en nuestro país y cuáles son las razones por las que se muestra tan optimista respecto al cambio de modelo productivo. Yo creo que ya he dado algunos datos, pero de alguna manera, resumiéndolos, el hecho de que la inversión privada en I+D+I esté creciendo a ritmos superiores al 15%, que nos hace pensar que podemos converger también en inversión privada en I+D+I con Europa, es importante. El ver que en los últimos 4 años se ha triplicado el presupuesto de CEDETI quiere decir que se está ejecutando ese presupuesto y, por lo tanto, se está atendiendo a una verdadera demanda empresarial. Quiere decir que hay proyectos reales que son aprobados por los sistemas de evaluación y, por tanto, son capacidades que se están poniendo al servicio del cambio de modelo productivo. Que se haya triplicado las solicitudes de ayudas a las jóvenes empresas innovadoras, que sin duda parte de estas empresas serán grandes líderes, espero que del futuro. Otro dato importante también es que la inversión en innovaciones tecnológicas ha crecido cerca del 10% en el año 2007. Y también señalar que el número de empresas que cooperan con organismos públicos de investigación, con centros tecnológicos, es un número ya de forma habitual, de forma sistemática, es un número que ha crecido significativamente, cercano a las 7.000 empresas.
¿Y qué más datos podríamos dar? Otro dato importante, significativo, que nos hace pensar que vamos en este camino es que hemos pasado desde, creo que eran unas 8.000 empresas innovadoras o consideradas innovadoras porque invierten sistemáticamente en actividades de I+D+I a casi 13.000, según el último dato que manejamos, en muy poco espacio de tiempo. Todo esto nos indica que este es el camino y es la dinámica que está siguiendo el sector privado, el sector productivo de nuestro país. Desde las mesas de prensa le piden también mayores detalles sobre las funciones y las características del observatorio que nos ha presentado usted en su discurso. ¿A qué público está dirigido? Y si realmente cree usted que los problemas de la innovación empresarial en este país se resuelven con observatorios. No, desgraciadamente sería muy fácil resolverlo con observatorios, pero desde luego las métricas son fundamentales. O sea, son fundamentales además como responsabilidad social. O sea, tenemos que poder demostrar a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, la rentabilidad de la inversión en actividades de I+D+I, rentabilidad tanto social como económica. O sea, tenemos que poder demostrar que las decisiones que se están tomando desde los ámbitos políticos son adecuadas y atienden verdaderamente a esa construcción de un futuro mejor, ¿no?, para nuestro país. El Observatorio Icono lo que pretende es, de alguna manera, paliar esa cierta carencia que tenemos de cuál es nuestra realidad con las últimas estadísticas o con los últimos datos de los que nos podamos manejar, ¿no? O sea, de alguna manera, tener unas métricas que sean dinámicas de forma sistemática con los últimos datos que manejamos. Tenemos, además, que analizar nuestras políticas. Yo quiero rendir cuentas a la sociedad de cuáles son las decisiones que ha tomado el Ministerio de Ciencia e Innovación y cómo están funcionando, y impulsar aquellas que funcionen mejor y cambiar y proponer alternativas a aquellas que no estén funcionando tan bien. Además, pretendemos establecer 5 grupos de trabajo en las 5 áreas del Plan Nacional. Creo que tenemos que tener también esto un alineamiento. Si existe un Plan Nacional que tiene 5 áreas estratégicas, vamos a impulsar 5 grupos de trabajo que recomienden específicamente las políticas y evalúen las políticas en estos ámbitos. Nos parece muy importante, además, que haya un debate ciudadano, o sea, que haya realmente un debate ciudadano y una responsabilidad política y que esté al servicio de todos los usuarios. Las administraciones públicas, tanto Administración General del Estado como administraciones territoriales y, por supuesto, al servicio de los sectores. Tanto interaccionaremos con cámaras de comercio, con la COE, la interacción con los representantes patronales también es muy importante para entender y atender cuáles son sus necesidades y poder adecuar también las políticas en base a resultados objetivos. Con micrófono, por favor, don Antonio Garrigues, presidente del despacho de abogados Garrigues y del patronato de la Universidad Nebrija. Gracias a la ministra por ese mensaje optimista y positivo, que son el tipo de mensajes que vamos a necesitar cada vez más en este país. Y gracias también por mirar hacia el futuro. En efecto, en el mundo anglosajón hay 2 frases que son básicas. Lo que no se mide no mejora. Y luego hay otra también muy importante que es ¿comparado con qué? Compared to what. Siempre que uno va al mundo anglosajón, te obligan a ese ejercicio autocrítico, que es en definitiva un modelo de rigor intelectual. En España las mediciones las hacemos permanentemente mal, especialmente, por ejemplo, cuando se trata de medir asistencia a manifestaciones, ¿no? El encontrar un periódico que habla de 100.000 asistentes y otro que habla de 2 millones realmente produce un daño intelectual serio, un daño moral que es difícil luego saber corregir, aunque uno opera más o menos por intermediación. El otro es en la Evaluación General de Medios de Comunicación, en donde siempre que se produce una evaluación general de medios, todos los medios han mejorado en todos los sentidos, lo cual es también admirable y merecedor de felicitación. Y por fin el seguimiento de las huelgas, en donde los gobiernos y los sindicatos tienen realmente porcentajes estadísticos de seguimiento radicalmente distintos. Pero nos pasa, por ejemplo, también lo mismo en las universidades. En España, en las universidades no hay sistemas de evaluación. ANECA está intentando hacer un esfuerzo tremendo. En cualquier país anglosajón, un estudiante puede decidir desde el primer momento cuál es la universidad mejor, porque hay todo tipo de estadísticas que dicen cuál es la mejor universidad para Derecho, cuál es la mejor universidad para Periodismo. Es decir, hay una continua evaluación interna y externa del sistema. De ahí que yo agradezco especialmente el esfuerzo que has hecho para demostrarnos que estamos mejorando. Y yo estoy convencido de que estamos mejorando.
Y sin ánimo de devaluar esa mejora, en absoluto, porque creo que en efecto estamos mejorando y que hay una sensibilidad claramente mucho mayor que la que había antes. Yo recuerdo cuando Gila nos divertía diciendo, hace 30 años se reúnen las 3 grandes potencias del mundo, España, Grecia y Portugal, y todo el mundo se reía. Bueno, ahora no se puede hacer ese chiste porque en efecto hemos mejorado, pero en muchos temas seguimos unidos a Grecia y Portugal. En innovación, en productividad, en competitividad, en educación, estamos muy abajo. ¿Que hemos mejorado? No tiene duda. Yo lo que quería simplemente, y estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, es que esa mejora era absolutamente inevitable. Si somos la 8ª, la 9ª o la 10ª economía del mundo, no podíamos tener los índices que teníamos en ese tipo de materia. Y pasa lo mismo en internacionalización. La gente cree que en España estamos muy internacionalizados, y es cierto que hemos mejorado en internacionalización, pero comparado con cualquier otro país europeo, nuestro índice de internacionalización es malo. Lo importante del ministerio que tú diriges es que, en efecto, sin innovación tecnológica no hay futuro. Es que no hay futuro. Gracias, señor Garrigues. Lo dejamos ahí. Señora ministra. Bueno, Antonio, yo comparto tu reflexión, pero hay un matiz. No estamos en la misma posición que Grecia y Portugal. No voy a entrar hoy al detalle, pero cuando quieras lo discutimos porque conozco muy bien y además especialmente con Portugal, que tiene un magnífico ministro homólogo a mí, Mariano Gago. En fin, creo que hay un gran debate, pero desde luego España creo que está llevando una progresión en los últimos años que es muy positiva, alentadora, y con nuevos sectores emergentes a los que hace unos años no se les prestaba atención, y hace 15 días han salido públicos los últimos datos OCDE, como es el sector de la biotecnología, que muchos de ustedes saben que conozco muy bien. La biotecnología, cuando yo comencé en el ámbito de la biotecnología prácticamente no existía en España. Lo de la biotecnología terminaba en los Pirineos. Cuando iba afuera a Suiza me decían «from Spain», se quedaban como biotecnología en España, aquello era una cosa rara. Y hoy, con los últimos datos que tenemos, España es la 5ª potencia mundial en biotecnología. Esto ha pasado en los últimos años. Y esto ha pasado en España, ha pasado entre los empresarios de la biotecnología. Se han creado 18.000 nuevos empleos en el último año, en plena crisis económica, y se ha incrementado en un 50% las exportaciones del sector. Es verdad que en términos cuantitativos de PIB no tiene peso todavía, pero desde luego la progresión que llevan algunos de los sectores emergentes nos tienen que hacer pensar necesariamente de forma positiva en este necesario reequilibrio que tenemos que tener de todos los sectores que componen nuestro PIB. Y como digo, no tenemos que pensar en una sustitución de sectores. Tenemos que precisamente, yo creo que volcar nuestro mayor esfuerzo en esos sectores más tradicionales, la construcción, el turismo, que realmente apoyarlos y que entren en una actuación sistemática en inversión en I+D+I. Pero, desde luego, estos sectores emergentes que estamos ayudando a consolidar, y espero que todas estas medidas, desde luego, ayuden y de ninguna manera comprometan su esfuerzo innovador, porque estarían comprometiendo nuestro futuro, sean grandes protagonistas del futuro. Además, el sector de la biotecnología, por ejemplo, muchas veces la biotecnología se asocia con la biomedicina, pero el sector de la biotecnología es absolutamente transversal. La biotecnología tiene que ver con actividades del 30% de nuestro PIB. Y la biotecnología puede dar solución a nuevos materiales de construcción, a nuevos sistemas de cultivo, alimentación, textil, biomedicina. O sea, son sectores que son absolutamente transversales, como la nanotecnología también lo es. Y tenemos que estar muy atentos y estar trabajando de forma cercana a estos sectores transversales que creo que serán grandes protagonistas de nuestro futuro. Señora ministra, el PNV ha criticado muy severamente que el Gobierno no haya logrado para Bilbao la sede de la fuente europea de neutrones por espalación. El diputado nacionalista Beloki sostuvo ayer en el Congreso que usted intenta vender humo, que nadie entiende de qué va lo que ustedes proponen para Bilbao, y le preguntan si está seguro que al menos se conseguirá la subsede para Vizcaya y dónde estará ubicada, qué contenido y con qué presupuesto. Mire, la consecución y esto el señor Beloki lo sabe perfectamente, la consecución de una gran instalación científica, una gran infraestructura científica para España y para cualquier país, es una estrategia larga y, desde luego, cuando no se consigue es cuando no se intenta.
Y, desde luego, desde el Ministerio vamos a intentarlo tantas veces como sea posible, aun a riesgo de fracasar, porque si no lo intentamos no lo vamos a conseguir seguro. Es verdad que la ambición de España era conseguir esta, que es la mayor infraestructura europea, una infraestructura cercana a los 1.500 millones de euros, y aspirábamos a conseguir la sede principal. Y hemos luchado con todo nuestro esfuerzo político, diplomático y científico. La candidatura es una candidatura excelente, como así ha sido reconocida, pero la toma de decisiones que se produjo, para un poco lo explicaré brevemente. En estas instalaciones los países tienen que financiar la construcción con sus fondos nacionales, con lo cual no todos los países son iguales. Los países que contratan un mayor porcentaje de la construcción evidentemente son los que tienen más peso. En este caso, Francia y Alemania. Francia y Alemania dijeron, y así lo manifestaron en su decisión, que su comunidad científica, como yo también atendería a la voz de mi comunidad científica a la hora de tomar una decisión de una gran infraestructura, su comunidad científica prefería que la infraestructura principal estuviera en Suecia. Pero reconocían que el proyecto español era de una gran calidad, sobre todo tecnológica, y que a las empresas que habían soportado este proyecto y todo el desarrollo científico que se había cometido era de primerísimo nivel. Y dicho esto, lo que optamos es por abrir una negociación con Suecia para impulsar un único proyecto europeo con una sede principal en Suecia y una subsede en España. Es la primera vez que España, de hecho es la primera vez que algún país del sur de Europa va a albergar una infraestructura científica de este calibre. Y yo al señor Bellocchi le diría que ¿cuántas instalaciones de 180 millones de euros tiene Euskadi? ¿De 180, de 100, de 80? Mire, ninguna. No hay ninguna. Esta va a ser la primera. Creo que es una grandísima oportunidad no solamente para el País Vasco, sino para España. Vamos a demostrar que tenemos un liderazgo claro en física de neutrones. Hemos negociado 3 instalaciones. Una instalación para desarrollo de software, un laboratorio de pruebas que va a ser muy interesante porque científicos de todo el mundo ensayarán en esa instalación muchas de sus aproximaciones científicas, y otra capacidad muy interesante, que es un centro tecnológico para la investigación, desarrollo y fabricación de componentes para aceleradores. Es decir, tenemos aquí de nuevo, con una aproximación científica, vamos a desarrollar capacidades industriales que nos den un liderazgo en un nicho claro como es el de la física de neutrones. Y además hemos pactado que esta capacidad de fabricación no sea exclusiva para la fuente de Suecia, sino que pueda atender otras fuentes como las que hay en Japón, en Estados Unidos, y creo realmente que es un magnífico acuerdo y daremos cuenta de ello, daremos cuenta de la actividad científica y económica que va a suponer en los próximos años, que, por cierto, empieza este año con presupuesto 2009, 30 millones de euros que desembolsaremos y acometeremos la inversión en los últimos meses de este año. Muchas gracias, profesor Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. ¿Qué hay? Buenos días. 3 cosas muy rápidamente, ministra. La primera es en relación a la capacidad que tenemos que tener, no solo en España, sino en Europa, para retener a los mejores, a los que no se quieran marchar, lograr que vuelvan aquellos que desean volver y lograr también atraer a los mejores que en un momento determinado pueden impulsar algunos de los grandes campos a los que he aludido. Y sin embargo, sabemos que esto en general no es posible. Tanto a escala central, yo recuerdo, por ejemplo, la autonomía que se concedió al Instituto de Astrofísica de Canarias, como también ahora recientemente en Cataluña, empieza a haber esta autonomía, esta flexibilidad de muchos centros que son capaces efectivamente de contratar, de fijar honorarios, etcétera, y de esta manera, con esta mayor flexibilidad, se logra tener esta capacidad de atracción o de retención. Esto también es un fallo de Europa. Hemos logrado bastante dinero de la Unión Europea para investigación básica, pero la falta de flexibilidad, la burocratización extraordinaria impiden en muchas ocasiones que tengan los resultados oportunos. Por eso yo quisiera animar a la autonomía
de los centros, empezando por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades, para que realmente podamos tener esta capacidad de atracción y de retracción de los talentos. Al final todo es una cuestión de talentos. La segunda, muy rápidamente, ha dicho que los índices científicos de desarrollo científico son notablemente superiores a los índices de incremento de innovación. Esto en parte se debe a las dificultades de patentabilidad que hay tanto en España como en Europa. Mientras no tengamos un periodo de gracia que nos permita a los autores científicos publicar y retener la capacidad de patente durante al menos 6 meses, será muy difícil que esta innovación pueda equipararse con el incremento científico. Y por último, muy rápidamente, ha mencionado que en estas infraestructuras el capital es un capital de los países. Es una de las cosas a las que yo me vengo oponiendo desde hace muchos años. La Unión Europea tiene que facilitar muchos más fondos para las infraestructuras y para la investigación. No podemos pretender tener una economía basada en el conocimiento, como pomposamente se decidió en la Cumbre de Lisboa, y después, sin embargo, que la Unión Europea dé dinero a otras muchas cosas, pero que no lo dé para infraestructuras y para investigación básica. Muchas gracias. Gracias, profesor. Respecto al talento, que evidentemente es la clave de nuestra competitividad, y sin esto no podríamos progresar, me gustaría hacer una precisión. Desde luego, no hubiera sido posible atraer talento, y como se dice vulgarmente, a golpe de talonario, no es posible si no hay una adecuada infraestructura científica y unos fondos suficientes que garanticen una cierta estabilidad de la carrera de los investigadores. Esto antes, sencillamente, hace unos años hubiera sido imposible porque no teníamos infraestructuras suficientes y además no había un compromiso presupuestario como el que hay ahora. Por eso ahora, en este momento, estamos en un momento distinto. Hemos desarrollado unas infraestructuras científicas que no hemos alcanzado el nivel máximo, pero sí tenemos un nivel adecuado, diría yo. Se han desarrollado enormemente los entornos, y los entornos también son muy importantes, infraestructuras de parques científicos, parques tecnológicos, centros tecnológicos. Se ha hecho un muy buen esfuerzo y ahora lo que hace falta es complementar este esfuerzo con el diseño de una carrera atractiva y de un sistema flexible, como ha apuntado el profesor Mayor Zaragoza. Esto está contemplado en la Ley de la Ciencia y la Tecnología, porque entendemos que es no solamente una reivindicación lícita, sino una necesidad perentoria para nuestro sistema. Primero tenemos que arreglar ciertas barreras que tenemos en España, como es que no haya una estandarización de la carrera. Por ejemplo, los organismos públicos de investigación en España tienen carreras distintas, tienen aproximaciones distintas. Esto es lo primero que tenemos que hacer, estandarizar para promover la movilidad dentro del sistema público español, que hoy en día tiene unas barreras muy significativas. Y, desde luego, para atraer y retener talento, establecer una carrera basada en méritos y que sea flexible en cuanto a su sistema de remuneración. Hay importantes iniciativas territoriales, como es la iniciativa ICREA en Cataluña, que está ayudando muchísimo, no cabe la menor duda. Pero tenemos que seguir avanzando en este sentido y, desde luego, nosotros desde la Administración General del Estado ayudaremos a entender y a impulsar conjuntamente con las comunidades autónomas aquellos programas que faciliten y flexibilicen en este sentido, porque necesitamos no solamente atraer, sino retener talento. Pero, por ejemplo, iniciativas como ICREA están teniendo unos resultados cercanos al 70% de atracción de talento internacional. Y con internacional me refiero no solamente a no españoles, sino españoles y no españoles, pero que vienen de fuera de España, ¿no? O sea, que son resultados, aquí de nuevo, son resultados todavía poco significativos en términos cuantitativos, pero en términos de dinámica y de progresión son resultados interesantes. Y respecto al tema de patentes, evidentemente, cualquier incremento partiendo de cero es casi infinito y no nos tenemos que contentar porque estemos incrementando con un doble dígito el número de patentes, porque realmente partimos de una situación casi lamentable, pero sí que creo que hemos avanzado en algo fundamental, que es la conciencia y la cultura de la patente. Hace 10 o 15 años, el que un científico importante significara su interés en querer patentar era algo que todos los que hemos vivido en este mundo sabemos que era algo que no se podía decir alto.
Se podía hacer, pero no se podía decir alto. Y hoy se presume de ello. Y tenemos que avanzar más, que es reconociendo la actividad de transferencia de conocimiento a través de la carrera. Aquí, de nuevo, irá a la carrera. Tenemos que incentivar. Se ha incentivado de una forma potente y ha dado resultado las publicaciones, y ahora tenemos que incentivar las patentes y la transferencia del conocimiento. Precisamente don Juan Soto, de la Universidad Europea de Madrid, había enviado una pregunta sobre si no hay un peligroso desequilibrio en la financiación pública a la ciencia a expensas de la innovación tecnológica en relación con la pobre creación tecnológica patentable. Y el comentarista de Expansión, Aurelio Alonso Cortés, le pregunta cómo prevé su ministerio mejorar el número de patentes que son el fruto fundamental de la I+D. Respecto al desbalance, yo creo que el esfuerzo que ha hecho España necesariamente tenía que tener una hoja de ruta. Y para poder realmente establecer innovaciones de frontera, innovaciones transformadoras, no se puede hacer sin un esfuerzo en investigación y desarrollo. Es verdad que hay cierta actividad de innovación que es independiente de la investigación y desarrollo, pero el verdadero valor añadido proviene siempre de nuevas iniciativas, de nuevo conocimiento. Con lo cual, el primer paso que tenía que dar España es ponernos en un nivel, al nivel que le corresponde a nuestra economía. Y ahí estamos en la 9ª posición en producción científica mundial, que realmente se corresponde a nuestra economía. Y este era el primer paso. Y no hubiera sido posible hacer el paso inverso. Pero ahora sí estamos en el momento en el que tenemos que traducir ese potencial científico en potencial innovador. Tenemos que centrar nuestro esfuerzo, y no solamente gastando más, sino gastando mejor. Tenemos que hacer más eficiente nuestro sistema de transferencia, y yo creo que tenemos un gran trabajo, un gran reto, y creo sinceramente que va a dar sus resultados. El esfuerzo innovador, bueno, ahí está el crecimiento del presupuesto del CDTI. Realmente, hace 15 años es que no había un interés desde las empresas por impulsar actividades de I+D+I. El interés está creciendo y se está atendiendo con recursos. Yo creo que aquí, lo estamos atendiendo, y además estamos decididos a seguir atendiéndolo. O sea, que estudiaremos ese esfuerzo, esa petición, esa demanda, y adecuaremos los recursos públicos a esa necesidad y a esa potencialidad de nuestra economía. Y respecto al número de patentes, son las empresas, son los grupos de investigación, son las universidades las que tienen que fomentar la actividad de las patentes, y me consta que lo están haciendo. Y lo que intentamos también, y será uno de los programas que también impulsemos, es ayudar a todas esas unidades de transferencia de tecnología, las OTRIs de los organismos públicos de investigación, las OTRIs de las universidades. Vamos a hacer un plan para ayudar a profesionalizar. Aquí, de nuevo, sería incorporar perfiles de personas que ayuden a establecer esta dinámica de patentabilidad de los nuevos conocimientos y su transferencia al tejido productivo. Muchas gracias, don Jesús Vanegas, presidente de la Asociación Empresarial del Sector Electrónico. Poner de pie, de manera que, si me permites, ministra, lo haré sentado. Debo comenzar por felicitarte tanto por el contenido de tu discurso como por la cercanía, como bien glosó Javier Gómez Navarro, al espíritu empresarial, que es una magnífica noticia. Comparto contigo que hemos avanzado mucho en 5 aspectos en los últimos años. Uno, ha habido más dinero público que nunca para la I+D. En segundo lugar, se ha obrado, para mí era un milagro y luego se ha convertido en una realidad, de que la iniciativa privada respalde esto. En mi sector hemos pasado de invertir 1.000 y pico millones de euros al año a 2.500 el último año. Hemos crecido a más de un 15% anual en los últimos años. Se ha mejorado la gestión de los recursos públicos. Yo creo que el CDTI es todo un magnífico ejemplo de agilidad, y en los últimos años muchas inquietudes empresariales se han ido consolidando en la gestión de estos recursos públicos. Hemos crecido mucho en investigación académica, y hay en España, quizás siempre eso es insuficiente, una buena oleada de emprendedores tecnológicos. Sin embargo, tenemos 2 cuellos de botella a los que tú te has referido, pero me gustaría volver sobre ellos, y es 2 cuellos de botella que tienen que ver cómo se convierte la innovación, la investigación, en realidad económica.
En primer lugar, la transferencia de la innovación académica al mundo empresarial. Yo, como empresario, que siempre ando en estos mundos, observo dificultades extremas. Entenderse con la universidad para convertir las investigaciones académicas en actividades empresariales es muy complicado, muy complicado. Es una pena que tengamos ahí un enorme capital, que hayamos avanzado muchísimo, que España tenga una productividad de papers, investigadores por científico de las mayores del mundo y que, sin embargo, eso no se convierta en riqueza. Y, en segundo lugar, aunque existen programas como Neotec que impulsan la posibilidad de financiar nuevas empresas innovadoras tecnológicamente, en España hay un desierto total en cuanto a capital privado para financiar los emprendimientos tecnológicos. Y crear una industria de capital riesgo privado es algo que se puede hacer regulándolo del gobierno. Desde luego, los países líderes del mundo, como Estados Unidos o como Israel, así lo han hecho. Me gustaría que profundizaras un poco en estos dos aspectos. Gracias, capital riesgo privado y relación universidad-empresa. Gracias, don Jesús. Pide la palabra don Julio Villanueva, de la Fundación Ramón Areces. Profesor, brevemente, por favor. Muchas gracias. Muy brevemente. Recientemente hemos incorporado al Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces al profesor Avelino Corma. Creo que bien conocido, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad Politécnica de Valencia. A mí me gustaría saber si la señora ministra tiene o ha tenido una relación especial con el profesor Avelino Corma, porque creo que es un caso único a nivel mundial. Tiene más de 100 patentes. Es, por supuesto, creo que el químico mejor conocido a nivel mundial, o uno de los mejores conocidos. Y me parece que sería oportuno que realmente el Ministerio tuviera una especial relación con el profesor Avelino Corma, porque conozco sus ideas y porque además conozco la forma de llevar a cabo las patentes que a veces son tan difíciles de realizar en nuestra universidad. Gracias, profesor. Don Enrique Iglesias, vamos a acumular varias intervenciones. Secretario General Iberoamericano. Muchas gracias. Un solo comentario, no es una pregunta. La felicito, ministra, por su brillante exposición y particularmente estos 5 frentes que usted mencionó para la política española de innovación me parecen particularmente valiosos y yo diría que son igualmente replicables en otras partes. Quería simplemente recordar ante este auditorio que este es el año de la innovación en Iberoamérica y que tenemos a fin de año la cumbre de los 22 jefes de Estado dedicado a este tema y España está trabajando activamente con nosotros en la preparación del mismo. Creo que es importante esto porque de alguna forma en este momento de crisis que tenemos, yo creo que la ministra tiene razón, la innovación forma parte de la salida a mediano y largo plazo de nuestros problemas. Y lo mismo pasa en la comunidad iberoamericana. Y quería recordar simplemente que Iberoamérica hoy es un gran socio de España, lo ha sido siempre, pero hoy todavía más que nunca. Y la propia situación económica de la región, que afortunadamente esta vez no es de las peores, sino que está consolidándose, es para España una gran oportunidad, como lo saben muy bien las empresas que están ahí ahora, pero también en este campo. Es decir, Iberoamérica es hoy crecientemente una potencia que va a ir creciendo en lo económico, pero también en la innovación. Lo veo en el caso de la agricultura. Hoy Iberoamérica es un gran potencial de alimentos para el mundo del futuro. Lo está haciendo también en biotecnología, lo está haciendo en las técnicas de explotación petrolera. Es decir, que de alguna manera la asociación de España con América Latina yo la veo en este frente como una nueva ventana de oportunidad y por eso que este año queremos tratar de levantar un poco esta perspectiva para mostrar a los países de Iberoamérica que en este campo hay una enorme potencial en la relación de España con América Latina. Era una declaración, pero nada más, no quiero más. Gracias, no muchas gracias. Don Javier Gómez de Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras. Ministra, 2 preguntas rápidas. Sí, yo no sé nada de investigación ni de ciencia, por lo tanto soy un ignorante, pero pregunto mucho. Y entonces de mis preguntas hay 2 dudas que me surgen. Hablando sobre las OTRIs y la transferencia de tecnología del mundo científico al mundo empresarial, la respuesta que me da mucha gente es que una parte importantísima de la investigación no se hace a la demanda, se hace con origen meramente investigador. Entonces no encajan la demanda con la oferta investigadora. Por lo tanto,
La investigación que las OTRIs tienen que colocar en el mercado, por decir de alguna manera, no le interesa a ninguna empresa española, porque están en otro campo y en otra situación. Estoy exagerando, estoy planteándolo de una manera un poco radical. No hay manera de que entre las organizaciones empresariales y las instituciones universitarias de investigación intentásemos que hubiese un mayor porcentaje de investigación sobre demanda y que, por lo tanto, hubiese una mayor capacidad de transferencia de los resultados de la investigación a la realidad práctica. Y segunda pregunta. Yo le pedí a un investigador joven que conozco que montase una reunión con investigadores y que me contasen un poco, unos habían investigado en Alemania, otros en Estados Unidos, un poco por qué creían que los resultados de la investigación en España era, aparte de por recursos económicos, que es evidente, era peor aquí que en otros países, ¿no? Y la respuesta fue un poco bastante tajante por parte de todos. Hubiesen estudiado donde hubiesen estudiado. Y era porque en otros países, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, la selección era mucho más estricta y en cambio el seleccionado se le daba mucho más dinero. Que aquí seleccionábamos mucho menos, había muchos más investigadores y con mucho menos dinero. Y allí seleccionaban más, había menos investigadores, porcentualmente siempre, ¿no? Y en cambio al que pasaba la selección se le daban los medios necesarios para eso, ¿no? Yo, que mi experiencia de gestión, en lo que tuve más éxito es en la gestión del deporte, que es una gestión de excelencia. Al final el éxito consistió en eso. Yo financio a mucho menos deportistas, pero selecciono solo a los que de verdad son los mejores, y a los demás, cuanto antes se dediquen a otra cosa, pues mejor les va a ir en la vida, ¿no? A lo mejor no había que hacer eso en la universidad también y ser mucho más estricto en la universidad o en las instituciones de investigación, seleccionando a menos gente y dándole en cambio todos los medios necesarios. Gracias. Tengo luego otra intervención del rector de la Universidad Nacional a Distancia. Bueno, ya lo agrupamos ahora. Probablemente es complementario con... Muchas gracias, José Luis. Felicidades, ministra, también. Y quería pedir un poco dos ampliaciones en relación con un punto que ha sido central en la intervención, que es la coordinación, ¿no? Por un lado, desde las universidades tenemos una cierta preocupación porque es la primera vez en que se separan las competencias de universidad y ciencia, y aunque me consta la buena voluntad de los titulares y es significativo que estén el ministro y el secretario general de universidades aquí presentes, pero reconozco que la presentación del querido amigo Javier y tu silencio sobre las universidades en la intervención, luego en las últimas con respuestas ha salido algo, pues me gustaría que ampliaras un poquito tu reflexión sobre el papel de las universidades para que nos vayamos un poco más tranquilos los rectores. Y segundo aspecto, también en reflexión y también en relación con la presencia del secretario de Estado, Francisco Ros, y la magnífica labor que se hace desde esa Secretaría de Estado, sobre el cambio de modelo, lo que implica también de reflexión sobre el cambio de prioridades en inversión en infraestructuras, ¿no? No voy a insistir en lo que ha dicho el profesor Mayor Zaragoza, pero sí en la parte que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, donde yo creo que todavía, cuando se habla de infraestructuras para el desarrollo, inversión en infraestructuras, se sigue pensando mucho en la inversión clásica y es evidente que todavía estamos retrasados en la alfabetización tecnológica y que en autopistas de la información y la comunicación tenemos mucho que avanzar, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también ese es uno de los aspectos que puede ser un poquito cuello de botella en estos momentos para muchos de los proyectos de innovación? Gracias, rector. Señora ministra. Bueno, voy a intentar agrupar un poco las respuestas, ¿no? Respecto a la transferencia de tecnología y al famoso puente universidad-empresa, ¿no? Yo creo que es un problema de entendimiento y es un problema cultural también. No solamente, y además como yo he trabajado en los dos mundos, creo que puedo hablar bien en ese papel bisagra, ¿no? Muchos empresarios que no han pasado o que no han estado como investigadores en la universidad dicen que las universidades no les entienden, pero es que esa misma percepción se tiene desde la universidad. La universidad muchas veces dicen es que las empresas no conseguimos transmitirles, no conseguimos que vean las capacidades que tenemos. Ahí es un problema de entendimiento en el que se ha avanzado muchísimo y ahora que se ha avanzado, que hay la voluntad clara por las dos partes y manifiesta, tanto los empresarios han evolucionado su discurso diciendo necesitamos a las universidades para avanzar en la proyección de nuestros proyectos empresariales.
pero esto es la primera vez que se dice alto y que se reconoce la necesidad del papel de las universidades. Y también la voluntad clara por parte de las universidades y el compromiso tácito de tener que avanzar en esa tercera misión de las universidades, que es la transferencia del conocimiento que generan. Esa voluntad de las partes, lo que tenemos es que poner en marcha las políticas que ayuden a implementar y los mecanismos que ayuden a avanzar en ese sentido. Evidentemente, en el pasado año, cuando teníamos la competencia de las universidades, estábamos avanzando en este eje. Ahora, en coordinación con el Ministerio de Educación, en el que hemos establecido una comisión de coordinación, tanto del aspecto formativo de las universidades como de la investigación y la transferencia del conocimiento, y trabajaremos al unísono, como no podía ser de otra manera, no solamente porque no puede ser de otra manera, como digo, y además porque tenemos de verdad la voluntad firme de hacerlo y lo sabe el colectivo de las universidades. Yo creo que lo que tenemos es que diseñar grupos de trabajo donde haya un debate productivo de las partes, no desde la política, sino al revés, adecuar las políticas a esa necesidad, a esa demanda del sector productivo y a esa apertura del sistema universitario. Así vamos a trabajar. Jesús, como sabes y como lo comentamos el pasado mes cuando estuvimos juntos en Nueva Zelanda y en Australia, creo que es un debate pendiente donde hace falta aproximar las partes, pero no sobre el papel, sino desde la discusión. Y nosotros desde la Administración recogeremos las sugerencias y avanzaremos, aunque sea en ideas tipo. Y me consta que las universidades también están necesitando de este debate, ¿no? Tenemos, desde luego, en gran parte también las universidades tienen ciertas barreras. O sea, para poder profesionalizar y consolidar esas unidades de transferencia necesitan tener recursos humanos que lo apoyen, y esto lo vamos a hacer, lo vamos a poner en marcha. Necesitan también promover la movilidad entre el sector público y el sector privado, que hoy en día es una barrera. ¿Por qué no tenemos más profesores y más investigadores que se hacen empresarios? Hombre, porque no es fácil en este país. Hoy por hoy no es fácil pedir una excedencia, tener un cierto capital, y todas estas barreras se eliminarán, espero, con la futura ley de la ciencia y la tecnología. Respecto a los instrumentos financieros, el capital semilla y el capital riesgo es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, pero también aquí, de nuevo, pues hace unos años no existían los fondos que atendían esta necesidad, y hoy en día se empiezan a desarrollar. Y nosotros, desde el CEDETI, con la iniciativa Neotec, con el Fondo de Fondos, nos vamos a centrar específicamente en este área, pero necesitamos también aquí, de nuevo, escuchar al sistema financiero, escuchar a los inversores que ven una oportunidad inversora en todos estos sectores que se están desarrollando en nuestro país. Pero, desde luego, el capital riesgo será una prioridad en los próximos 12 meses de actividad del Ministerio. Respecto, Javier, al tema de la investigación básica y aplicada y si hay que orientar más la investigación. Vamos a ver. España, cualquier país avanzado no puede desatender la investigación básica, pues estaría comprometiendo su futuro. Evidentemente, la apuesta presupuestaria pública tiene que atender al mejor balance, pero, desde luego, sin investigación básica no avanzaremos y, además, seguiremos dependiendo de otros. Es en la investigación básica, es en esos investigadores que trabajan en la frontera del conocimiento donde saldrán las de verdaderos conocimientos y revoluciones que puedan cambiar, que nos puedan hacer competir de una forma diferente, que nos puedan hacer liderar ciertos aspectos. O sea que esto es absolutamente necesario, proteger y equilibrar la investigación básica con la investigación aplicada. La investigación aplicada, precisamente por eso, en el último Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se quisieron priorizar algunas de las áreas en base a fortalezas científicas y a demanda empresarial. Hay 5 áreas estratégicas: salud, biotecnología, tecnologías de la TICs, tecnologías de la información y de la comunicación, energías renovables y cambio climático, y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales. Estas 5 áreas tienen una prioridad estratégica en base a las capacidades de nuestro país.
Y estas 5 áreas se pueden establecer puentes específicos y demanda y atender proyectos de I+D a la carta, a demanda de los proyectos empresariales. Yo creo que en esto las universidades no solo no tienen ningún problema, sino que ya lo están haciendo. No nos tenemos que olvidar que son las universidades las que ejecutan el 60% del presupuesto de I+D en nuestro país. O sea que avanzaremos en este sentido, en atender la demanda del sector productivo, pero desde luego protegiendo siempre e incentivando la investigación básica en la frontera del conocimiento. Respecto al sistema de selección y las carreras. El sistema de selección es un sistema, yo creo, que ha avanzado mucho en nuestro país, que sigue avanzando en el reconocimiento de los sexenios y por el sistema de evaluación entre pares. Yo creo que es un sistema el que tenemos en España que ha hecho emerger también ciertas élites. ¿Cómo se hace en otros países y qué estamos haciendo aquí para priorizar ciertas élites? Esto no tiene que ver con la selección, tiene que ver con la financiación y las decisiones. Y es verdad que, como cualquier país, necesitamos avanzar con el sistema en su conjunto. Es decir, lo que yo siempre estoy en contra, que es el café para todos. Pero es que esto era necesario. Es que necesitábamos avanzar con el sistema en su conjunto. Ahora, estando en el momento que estamos, necesariamente necesitamos identificar nuestras fortalezas, identificar nuestras élites científicas, promoverlas y consolidarlas. O sea que habrá un plan específico que ayude a estos grupos potentes, jóvenes y seniors, porque muchas veces aquí se confunde la edad con la potencialidad. Y ayudaremos a consolidar estas fortalezas que hemos desarrollado en los últimos años con planes específicos, y no solamente a nivel de carrera, a nivel de perfiles y de grupos de investigación, sino también a nivel de ICTS, porque aquí, por ejemplo, en las infraestructuras científicas singulares, que es una gran apuesta del Estado, con casi 500 millones de euros de inversión, también vamos a hacer un plan que destaque aquellas infraestructuras científicas y tecnológicas que están demostrando que son capaces de generar valor no solo científico y tecnológico, sino valor económico. Aquellas infraestructuras que están preocupadas y ocupadas en transferir esa tecnología, ese conocimiento al sector productivo. Y las destacaremos con financiación adicional, como digo. A ver, ¿qué más? El profesor Villanueva, por supuesto, como no, conozco a Avelino Corma, como creo que toda la comunidad científica y empresarial, diría también yo, porque es efectivamente un ejemplo de cómo, generando un conocimiento científico de altísimo nivel, además existe esa preocupación permanente por transferirla. De hecho, Avelino Corma nos ayuda mucho en el Ministerio. Ha formado parte del grupo de expertos de la Ley de la Ciencia y la Tecnología y atendemos de una forma muy especial sus sugerencias, porque creo que es una de esas personas, uno de esos perfiles en el que España tiene que potenciar y multiplicar en la manera de lo posible. Y al secretario general Iglesias, aunque ya sé que no me ha hecho una pregunta, pero es verdad, me gustaría destacar que España tiene una grandísima oportunidad en su interacción con Iberoamérica. La innovación, el programa de Iberoamérica Innova, que es algo que también estamos involucrados desde el Ministerio. Y además tengo que decir que en los foros internacionales, cuando viajo, uno de los activos en los que se identifica España es España como puente hacia Iberoamérica. O sea, eso es un gran activo que tenemos. España como puente hacia Iberoamérica, y la lengua española, una lengua que hablan casi 500 millones de personas, es un gran activo que tenemos también que potenciar. O sea que por todos estos motivos estaremos especialmente también involucrados en desarrollar estos puentes desde todos sus aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido disculpas por el retraso sobre el horario previsto. Don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Una vez más, en nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, quisiera expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a Javier Gómez Navarro y, en segundo lugar, por supuesto, a la ministra, que nos honró con su participación en la primera conferencia de este curso, que no el ciclo, se ha terminado el curso, pero no el ciclo, y que hoy nos ha honrado con una interesantísima conferencia. Quiero decir que, aunque no ha terminado el ciclo todo, podemos quizá hacer ya un primer balance, y, desde luego, por parte del Grupo y de la Fundación, consideramos que ese balance es altísimamente positivo.
tanto por la calidad de los conferenciantes, nunca mejor dicho hoy, como por la importancia del tema, la importancia del entorno y, en definitiva, por la vehiculización de ese mensaje del cómo, como decía Javier Gómez Navarro, que quizá es ahora lo más importante. También, ministra, quisiera hacerte partícipe de nuestro agradecimiento a todo tu equipo y muy en especial a Carlos Martínez Alonso, que ha servido de apoyo permanente a José Luis y a todos nosotros en la realización de este ciclo. Por último, quisiera decir que, como dice el clásico, no hay amistad sino pruebas de amistad. La Fundación intenta probar su amistad con una estrechísima relación con tu Ministerio, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las universidades aquí también representadas. Intentamos aportar nuestra experiencia y nuestra motivación, nuestro entusiasmo, si me permites, en el fomento de la investigación y en la difusión del conocimiento. Muchas gracias.